Puntos y enfoques con la actualidad informativa en perspectiva. Es un placer presentar en este momento al académico y periodista Alejandro Esteban, comentarista de lujo de este programa, que se integra en este viernes 26 a 9 días de las elecciones del 5J. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Carlos. Saludos al maestro Radamés, a nuestra teleaudiencia. Como siempre, un gusto, un placer inmenso interactuar con cada uno de ustedes aquí en Puntos y Enfoques en modo virtual. Ya pasamos la cuarentena, ya llevamos la ochentena. Bueno, vamos para 99 boletines ha emitido el Ministerio de Salud. O sea que ya nos acercamos Vamos a hacer el día 100. Al número 100. Entonces viernes, Alejandro, y tú tienes un encargo de viernes. Bueno, como seguimiento al precio de los combustibles. Como ha sido la tendencia en las últimas semanas, subieron, pero de una forma considerable, los combustibles. De hecho, el gas licuado de petróleo, el GLP, que es muy habitual en el consumo, tanto vehicular como de cocina, está ya a 106 pesos con 30. Pasó hace mucho la barrera de los 100 pesos por galón. Subió 90. ¿Cuánto subió ahora? 90 centavos subió. A donde tuvo el alza más significativa es en las gasolinas. La gasolina premium se venderá a 200 pesos con 4. Para un alza, llegó a 200 ya. Ya subió 3 pesos por galón. Llegó la regular se va a expender a 192,20, sube 5 pesos. Oye, tan pegadita ahí, la diferencia es poco. El gasoil regular 145, aumenta 5,20. El gasoil óptimo se venderá a 156,50 para un incremento de 4 pesos con 60 el galón. El Actur se venderá a 113,70 para un aumento de 4,30 por galón. El Kerosene 137,40, sube 4 pesos con 40 centavos. El Fuel Oil número 6 se venderá a 99 pesos para un incremento de 4 pesos con 20 el galón. Y el Fuel Oil 1% costará 107,50 por galón, aumenta 4 pesos con 80. Es decir, que en promedio la mayoría de combustibles aumentaron 5 o cercano a los 5 pesos. Alejandro, tú sabes que además del aumento de los precios del petróleo y sus derivados, que ha estado subiendo en los últimos días, ¿no? Sí, en los mercados internacionales. El otro factor es la devaluación del peso. Es decir, hay que buscar más peso para buscar los dólares con que se importan el petróleo y sus derivados. Es decir, aquí no se produce petróleo, de manera que tenemos que importarlo. Y para importarlo tenemos que buscar dólares. Y como los dólares están más caros, ¿verdad?, se ha devaluado el peso, se ha sobrevaluado el dólar en relación al peso. En fin, esos son los dos factores principales que explican el aumento de los precios de los combustibles y los cálculos que hace Industria y Comercio, que es un secreto bien guardado, ¿no? El secreto mejor guardado. Lo que yo te puedo anticipar, y arriesgo el título, que la próxima semana, el próximo viernes, cual que sean las circunstancias del petróleo en el mercado internacional y la cotización del dólar en el mercado interno, habrá, si no congelación, mínimo congelación, reducción de precios de los derivados del petróleo. La próxima semana, a punto. Previo a las elecciones. O sea que la cercanía de las elecciones va a ayudar un poquito a que baje. Eso es un factor que no está en la fórmula, pero que surge cerca de las elecciones. O sea, la coyuntura política. Determina el precio de los combustibles. Concuerdo el con Carlos. G o el factor X, yo no sé, el punto G o el factor X, si usted lo quiere ver. Hay otro asunto. Yo quisiera que ustedes me corrijan, pero entiendo que esta es la quinta o sexta semana, la sexta semana consecutiva de alza. O sea, tenemos mes y medio que no hay reducción. Después que nos encantamos con unas reducciones históricas que tuvimos que comentar
de 10. Permanecieron por 2 semanas, no pasaron de ahí. Y el precio del petróleo desplomado, pero la gente en cuarentena que no podía salir. O sea, había un petróleo, una gasolina barata, pero no había movilización de las personas por el tema de la cuarentena. Estaba confinado. Confinamiento La y demanda, parálisis de la actividad productiva. claro, la actividad, la disminución de la actividad económica, pues lleva a una disminución de la demanda de combustible. Pero ya hay una cierta reactivación, todavía muy limitada, de la economía mundial, pero también tú sabes que hay mucha especulación en los mercados de futuro del petróleo. Tú ves, es un mundo de mucha especulación. Bueno, lo cierto es que este es otro elemento que agrava la crisis económica actual derivada de la pandemia, en la que también hay un factor humano que hay que tomar en cuenta. Cada día hay más personas perdiendo su empleo. Hay un grupo de personas muy significativas que está suspendida, que está recibiendo el apoyo gubernamental vía el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, que aporta 5,000 pesos mensuales en 2 partidas de 2.500 pesos, cuya última partida van a recibir ahora. Eso termina ya. Y los que han sido beneficiados Hay que ver qué va a decir el presidente esta noche, Carlos. Bueno, pero también ese hasta puede ser un tema. Hasta finales, ese puede ser un tema. Hasta finales de julio. Habría que ver si el presidente no saca la faldiquera para tratar de incrementar el gasto público para que eso tenga un impacto en las elecciones próximas. Tú sabes que esa es una de las armas preferidas de al final de una gestión. Al final de una gestión. Incrementar el gasto público, que generalmente desajusta, crea desajuste macroeconómico para tratar de tener ganancias de causa en las elecciones. Sí, quería referirme también al otro programa que se inventaron las autoridades con un nombre muy atractivo, pero que resulta y viene a ser que es una sigla, pero tiene un impacto y yo felicito a los creativos gubernamentales. Es el programa de asistencia al trabajador informal, los trabajadores informales. Ese es el PAPI. El programa PAPI. Sí, programa de asistencia a los trabajadores informales, que son las siglas. Conecta mucho eso, que ha beneficiado también a otros tantos miles de trabajadores desempleados. Pero el impacto de la crisis, Radamés, y este desempleo, a mí me gustaría reflexionar, y tal vez tú puedes opinar, de qué manera eso va a influir a la hora de que una persona vaya a ejercer el voto el día 5, que vaya a votar un desempleado, una víctima de la crisis que no ha sido generada por el gobierno, ¿eh? No, por una parte. El gobierno la ha atenuado o la ha agravado, porque para muchos le ha atenuado con la asistencia, para otros siente que la ha agravado con la imposibilidad del retorno a la actividad productiva y la suspensión de pasar a la fase 3 del plan de reactivación económica. Estos elementos que podrían considerarse en algún sentido imponderables y que son ajenos a la actividad del gobierno en principio, porque la pandemia el gobierno no fue que la creó ni puede incidir en que sea mayor o menor. Ahora bien, el gobierno de alguna manera disminuye los efectos negativos atenuando con el asistencialismo, el Fondo de Asistencia Solidaria a los Empleados, o ahora con el PATI. Pero los que están excluidos o los que no pudieron reincorporarse a la actividad productiva porque sigue paralizado un sector tan importante y de tanto empleo como el turismo, por ejemplo, el área hotelera, y otro el de la diversión, la actividad nocturna, que implica tantos subcontratos y que tantas personas dependen de eso. ¿De qué manera eso influirá?
¿Habrá sido eso medido o tendrá impacto o sería una justificación de los resultados de la encuesta Mark Penn, que tuvo el defecto, la debilidad de que fue telefónica, aquella que presentó una situación de mucha competencia, prácticamente de un empate, dicen algunos, y que ahora la Mark Penn presente un escenario con una diferencia tan notoria de 12 puntos? ¿Qué pensar sobre esto? ¿Qué te parece, Radamés? Ya que es un aspecto puramente económico con una base política muy fuerte. Sin lugar a dudas, la pandemia, es decir, el COVID-19 y su secuela, que es el impacto económico, la crisis económica que ha provocado a nivel mundial y particularmente en el país, tendrá un impacto en las próximas elecciones, sin lugar a dudas. Ya habían encuestas, ya había una correlación de fuerzas antes de la pandemia, pero evidentemente que la pandemia va a impactar y sobre todo la crisis económica. Una de las encuestas, yo no sé si tú recordarás, Carlos, decía que ese cambio, ese crecimiento en la popularidad de Luis Abinader, aunque siempre tuvo puntero, tiene mucho que ver con el deterioro de las condiciones de vida producto de la crisis económica. Hay una de las encuestas que señala eso, creo que la Greenberg específicamente, no sé si tú recordarás, ¿no? De manera que es, sin lugar a dudas, el fenómeno de la crisis económica impactará en las elecciones y va a impactar en el futuro gobierno también, Carlos. Es decir, el futuro gobierno tendrá que hacer grandes esfuerzos para recuperar y reactivar la economía. La economía va a quedar muy deteriorada, siendo un fenómeno no nacional, un fenómeno global. Es decir, la crisis económica es global. Se considera que esta crisis ha sido más grande que la grande recesión del 2008, la crisis bancaria, la crisis hipotecaria, ¿no? Del 2008. Y algunos dicen que es superior a la Gran Depresión que empezó en 1929. Algunos la comparan con la crisis económica que hubo en el siglo XIX, en 1870. Pero, naturalmente, en el 1870, aún en 1929, todavía habían zonas del mundo que no estaban integrados al circuito económico. El caso de China y la India, que estamos hablando de dos países que tienen entre ellos dos prácticamente casi la tercera parte de la población mundial, ¿no? China tiene 1.400 millones de habitantes, la India 1.300, es decir, entre los dos tienen 2.700 millones de habitantes, ¿no? Es decir, estamos hablando de más de la cuarta parte de la población mundial. Sí. Nada más, fíjate, pero me llama la atención, yo insisto en ponderar el elemento de qué impacto electoral pudiera tener la crisis. Me acaba de enviar un mensaje un televidente que es un profesional liberal, un trabajador informal del sector de la refrigeración, y ha dicho que él está sin empleo y está buscándose empatía en el programa de asistencia al trabajador informal, que no tiene idea que cómo no ha recibido ninguna asistencia, entiende que es tarde ya, pero que él quisiera saber, porque lo de Patí también pudo haber sido un efecto mediático y además un mecanismo para asistir a una serie de gente que usted no sabe si realmente son trabajadores informales o no son trabajadores, o son militantes del partido, o simpatizantes, o son adhesiones o lealtades que yo quiero conseguir. Ahora, todo parece indicar que ese mecanismo que vincula el asistencialismo sanitario por la crisis con la campaña electoral que se logró compenetrar, definitivamente no hay duda de eso, qué impacto tuvo, porque el reflejo de las encuestas, los resultados indican todo lo contrario. Bueno, el propio presidente. Ese es el aspecto que yo quisiera. Eso es el propio presidente, Carlos, y ciertamente eso es un factor que se debe de medir en estas elecciones. El propio presidente en su palabra ante el Comité Central decía que todo lo que había hecho el gobierno
después de las elecciones del 15 de marzo, entiéndase, dentro de la pandemia, tenía que beneficiar al Partido de la Liberación Dominicana, haciendo alusión a que él entendía y entiende que esos programas de asistencialismo y todo el esfuerzo desplegado por el gobierno durante la pandemia se debe retribuir en materia de votos, que ese ciudadano que recibe la mano amiga del gobierno, ellos entienden que iba a votar o va a votar por el PLD, pero habría que ver si en el caso de un ciudadano que diga, bueno, el gobierno me está asistiendo y en base a eso voy a votar por el PLD, si asumirían la candidatura de Gonzalo Castillo, porque el candidato no es Danilo Medina, el candidato no es el presidente de la República. Entonces, ese es otro dato importante. Hay que ver ese elemento. Ese ciudadano puede decir, tengo gratitud. Es una deducción que no es la que debería hacerse, pero es la personificación. Esa inquietud de Carlos es cardinal realmente. Es fundamental. Claro, es fundamental. ¿Por qué? Toda la campaña electoral, y ya el presidente ayer lo puso en evidencia, ¿verdad? Lo dijo claramente. Lo de ayer me gustó del presidente, aún fueron expresiones muy autoritarias, pero me gustó porque el presidente fue demasiado franco y conocimos cómo él piensa abiertamente, él casi no habla, ¿no? Yo pienso que él no sabía que lo estaban grabando, inclusive. No, eso se sabía, eso salió de una vez de ahí. No, que no, Alejandro. Fue demasiado... a mí me pareció demasiado franco, pero... cometió algunas pifias ahí en algún momento también. Bueno, pero lo que plantea mucho Carlos, como cuando trató de responderle a Leonel y Leonel lo sacó de las casillas, cuando Leonel se fue del partido. Vimos el discurso más destemplado, más fuera de casilla, más irracional de Danilo Medina. Vamos a la pausa con su permiso, jóvenes. Si tú me lo permites, Radamés, al regreso tú arrancas entonces con el tema que tengas, porque tenemos ya el compromiso con nuestros auspiciadores. Puntos y enfoques. Aquí analizamos a profundidad la actualidad informativa. Por eso ejercemos periodismo con responsabilidad.